Miqueas es un profeta. En la Biblia, si ustedes identifican a los profetas, se conocen como profeta mayor y profeta menor. Los profetas mayores, Ezequiel, Isaías, Jeremías, gracias. Y los profetas menores son 12. Se le llaman menores, ¿saben por qué? ¿Cuál fue la gran razón teológica? Porque son chiquitos, porque son cortitos. No es porque sean menores en significado, menores en proyección. La única diferencia, cuando vean en su Biblia los profetas menores, es porque son textos muy cortos. Esa es la razón por la cual se llaman profetas menores. Vamos a empezar el estudio de la palabra. Miqueas 9 al 12, lo voy a leer solamente en la Nueva Traducción Viviente y después vamos a irnos verso por verso. Dice Miqueas 3:9: escúchenme, líderes de Israel. Ustedes odian la justicia y tuercen lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está con nosotros. Por causa de ustedes, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. A lo largo de los estudios hemos visto cómo Miqueas ha levantado su queja de injusticia social ante los niveles de autoridad de la época, ante los gobernantes, ante los comerciantes corruptos, los ricos corruptos, ante los sacerdotes y ante los profetas. 9 y 10 dice: escúchenme, líderes de Israel. Ustedes odian la justicia y tuercen lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Jeremías les dice: escuchen, escuchen. Pero evidentemente el pueblo no escuchó. Les pide que pongan atención porque aún hay tiempo. Les piden que corrijan algo porque pueden hacer algo al respecto, aún es salvable. Como cuando te dicen: pon atención a tu matrimonio porque estás en riesgo, y cuando te das cuenta el matrimonio ya es casi imposible salvarlo, porque no se escuchó la advertencia de 3 años atrás, de 1 año atrás, de 2 meses atrás, y el pueblo no escuchó. Y en el verso que estudiamos el día miércoles, Miqueas dijo cuál era la razón por la cual él podía hablar con autoridad. ¿Y cuál era la razón que él podía hablar con autoridad? Que estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Y esa es la razón por la cual puede enfrentarse con ellos. Y ahora lo demuestra una vez más, enfrentándose a los poderosos del país. Nada fácil. Vimos la semana pasada, no es fácil para un hombre de campo enfrentarse con los políticos, enfrentarse con los oligarcas o enfrentarse con el liderazgo religioso. Y a los 3 los confrontó. Y les dice a los políticos, a los que hacen las políticas, las leyes: ustedes desprecian la justicia, pervierten el derecho, tuercen lo recto, odian la justicia. Esa es una denuncia social muy actual en muchas partes del mundo, en que la justicia está a la oferta o a disposición del que tiene más capacidad, en que en muchas ocasiones los ricos no pagan las consecuencias de sus actos legales, de sus violaciones legales. El pobre sí. ¿Cuántas veces hemos visto? Y no tengo nada contra la política, solamente lo digo, la política que ejecuta estos actos, solamente lo digo para que veamos cuántas veces hemos visto que un grupo policíaco levanta a un niño o levanta a un vendedor de dulces, de chicles, porque no tiene el permiso. Pero cuántos grandes corporativos no pagan impuestos. Entonces, la injusticia que mencionas es esa. Ustedes gobernantes, tuercen lo recto, lo vuelven chueco, y algo que estaba totalmente prohibido. Éxodo 23:8 dice: no aceptes sobornos.
porque el soborno te lleva a hacerte de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Un libro muy actual, ¿no es cierto? Un libro muy vigente. La cárcel muchas veces está, en muchos casos, hay muchas personas que están ahí porque no han podido pagar un abogado, porque no han podido pagar a alguien que les defienda la injusticia social. Extorsión, discriminación, asesinato o violación, ¿cómo decir? Violación bajo el amparo de la ley, pero que no es legal. Le quitan el terreno a una persona, le quitan la casa a una persona, le invaden el terreno a una persona. Con toda esa sangre derramada, han querido construir a Jerusalén. Entonces, todo Jerusalén se convirtió en una ciudad abierta para la maldad, para que cualquiera pudiera hacer tranzas, negocios. Y Miqueas se va a lo que provocó todos diferentes tipos de pecados. Amós 3:15, dice Amós 3:15: y destruiré las hermosas casas de los ricos. Ahora, no nos confundamos. No es rico por ser rico, ¿no? El problema no es el dinero. Era rico, que se había hecho rico en base de la opresión del oprimido. Rico a personas que se ven enriquecidos abusando de su poder. Y destruiré las hermosas casas de los ricos, sus mansiones de invierno, sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. 5:11. Pisotean a los pobres. Ricos pisoteando a los pobres, robándole el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. ¿Cuál es el principal pecado? En una palabra, lo que los corrompió fue poderoso, señores, don dinero. Sacerdotes puestos por Dios para instruir al pueblo en su palabra, lo empezaron a hacer por dinero. Y esto vimos la semana pasada. Y es verdad, hay sacerdotes, pastores, líderes de cualquier grupo religioso que predican por amor al dinero. Y está mal. El materialismo ha llegado a todos los niveles de la iglesia. A todos los niveles de la iglesia. Cuidemos nuestro corazón de ese mal, porque el materialismo afecta, ataca, es más grotesco cuando se ve en el liderazgo, es más abusivo cuando se ve en el liderazgo. Pero cuidemos nuestro corazón. Para aquellos que son de la iglesia, les digo, o los que van a una iglesia cristiana, les pregunto: cuando no das tu ofrenda ni tus diezmos, ¿cuál es la razón? Sí, pastores que se enriquecen, sí, todo y está mal. Pero cuando no das tu ofrenda y tus diezmos, ¿cuál es la razón? ¿No es amor al dinero? ¿No es apego a lo material? ¿O es que no confías en ese pastor? Son las únicas dos razones que encuentro, igual hay muchas. Pero si estás en un lugar donde no ofrendas ni diezmas porque no confías en el pastor, la pregunta surge sola, ¿no es cierto? La pregunta es: ¿qué haces ahí? La pregunta es: ¿por qué le confías tu vida espiritual, pero no le confías tu obediencia a Dios a través de las finanzas? Miqueas está resumiendo la crisis nacional. Los encargados de administrar la ley aborrecen la justicia. Jueces que juzgan por soborno. La cúpula empresarial edifica con sangre, asesinando, matando, robando. Los líderes religiosos metidos hasta el cuello en la corrupción por dinero. Y es algo que continuó en las edades. En el Nuevo Testamento fue una confrontación que Pablo tuvo constantemente con adinerados corruptos. Y le advierte a Timoteo, 1 Timoteo 6:10: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal.
Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Cuántas discusiones se dan por dinero? En el matrimonio, en los negocios, en las familias. Se dejan de hablar por dinero, por herencias, por propiedades. Se llegan a matar por propiedades, por herencias. Se llega a ver llegan a haber divorcios por dinero. La raíz, el problema no es el dinero en sí. No es el dinero el problema, es el amor al dinero. Y Miqueas describe, si nos damos cuenta, Miqueas describe a un Jerusalén que cualquiera pensaría, hijos, mano, esa ciudad es, no, ni te metas, es como decir, métete, es como si te metieras a Tepito, ¿no? Como, por la fama que tiene, no dudo que es una buena comunidad. Es como si llegas a hacer una cueva de ladrones, ha de ser horrible ahí, no juegues, mire qué maldad hay. Pero el problema era que los ciudadanos de Jerusalén no se veían a sí mismos así. Ellos se veían y decían, no, mira, la ciudad de Jerusalén, kilómetros antes de que llegaras, porque estaba en una colina y el templo de Jerusalén dominaba el área, la cúpula brillaba tanto que reflejaba. O sea, Jerusalén era una ciudad hermosa, edificios grandes, palacios. Es una ciudad próspera, un pasado del cual sentirse orgulloso, un templo imponente. Ellos a sí mismos no se ven así. Miqueas 3:11 les dice: ustedes gobernantes toman decisiones con base en sobornos. Ustedes sacerdotes enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan: nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está con nosotros. Los líderes de la nación se ven a sí mismos como honestos. No ven incongruencia entre sus actos de adoración y sus actos de maldad. Ay, y no nos engañemos, porque no eran ellos los únicos que podían caer en estos excesos. Se ven a sí mismos como personas: ay, no, yo soy todo me ofende que pienses así, pero hacían tranzas. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El corazón es perverso, el corazón es engañoso. Tu corazón te puede autoengañar y decirte: ay, el corazón humano nos puede convencer que estamos bien, yo estoy bien. El problema eres tú. No, tú eres el problema. Yo estoy bien. Y así pensaban estos líderes. ¿Por qué estos líderes políticos, comerciantes corruptos no ven lo que Miqueas ven? Y este es el mensaje, iglesia. ¿Por qué no ven lo que Miqueas ve? Porque buscan a Dios en forma selectiva. Lo que era realmente significativo para ellos, ¿sabes qué era? Ir al templo. Lo que era importante para ellos es ir al templo. Ya cumplí, el Señor está con nosotros porque voy al templo. Lo que están diciendo es: sí, hay cosas, pero el Señor está con nosotros. ¿Acaso no vamos al templo? ¿Acaso no es suficiente con ir a la iglesia? ¿Acaso tengo que hacer algo más? Pues yo voy, ahí estoy, pastor. Domingo, miércoles, sábado. Pues sábado no tenemos actividad, pero cuando hago aseo, ahí estoy en el templo. ¿Qué dice? So what? ¿Y qué? La identidad de Jerusalén se centraba en el templo. Para el judío el templo era lo más importante. Y ellos creyeron que el pacto de Dios con su casa, con su monte santo, con su ciudad, era intrínseco, que era con la construcción misma, como se dice, per se. Voy a bendecir el templo, pase lo que pase ahí, ya el templo está bendito. Y no era así. Creer que lo importante es ir al templo. Escucha. Creer que lo importante es ir al templo y que eso te exime de obedecer y cumplir su palabra, te puede confundir.
te puedes confiar, pero es incorrecto. Ir al templo no te hace cristiano, como ir a McDonald's no te hace hamburguesa. Desde el principio, cuando Salomón construyó el templo, las condiciones fueron claras. Las condiciones para que Dios bendijera el templo, lo que sucediera en el templo, Dios las dio. Primera de Reyes 6, 11, 13 dice: en cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas, nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Claramente dijo la condición para la bendición, y claramente dijo la consecuencia de la desobediencia. Primera de Reyes 9, 6, 8. Pero, la condicionante, pero si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, el dios del dinero, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo es imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y menearán la cabeza con asombro. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Miqueas les ha venido repitiendo: obedezcan, obedezcan, obedezcan. Hay consecuencias, se están desviando, ya es mucha la maldad, ya es mucho el pecado. Les ha advertido del peligro de seguir desobedeciendo. Los ha confrontado en el tema de la justicia, la misericordia, y aún así deciden ignorar la verdad. Pueblo, cuando somos confrontados con nuestro pecado, no nos gusta. Pon orden. Estoy bien, hombre. Pon orden. Arregla tu vida. Tú ni sabes mi vida. Sométete. Nada más dije la palabra y ya dos sectores se dividieron, ¿no? Porque vi un rostro de mujeres y vi otro rostro de hombres. Mujeres así y hombres así. Ama para equilibrar. Los ha confrontado Miqueas, y ellos prefirieron quedarse con su religión. Pues yo voy a la iglesia. Repitieron hábitos, frases como un mantra para protegerse de cualquier mal. Me acordé de merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. Ya está, la Interpol ya, ¿no? Y el repetirse mantras como: yo voy a la iglesia, yo soy buena persona, realmente los demás están mal, no es que a mí, es que no me entiende. Repetir eso te hace inmune al arrepentimiento, porque no ves que estés mal. Si te repites: no, los demás están mal, no, yo estoy bien, los demás están mal, no, y a mí no. Si te repites tanto eso, te hace inmune al arrepentimiento, porque ¿de qué me voy a arrepentir si estoy bien? Y si ves algo mal en mí, tú estás mal, porque yo estoy bien. Y la consecuencia natural de seguir una religiosidad es que separa nuestra vida en dos sectores. No sé si cuántos han escuchado esta palabra: secular y espiritual. Separamos nuestra vida como lo secular, todo aquello que es competente a lo material, a la vida, a la economía, y espiritual, cuando los cristianos somos todo espiritual. Llegamos a pensar: lo que haga en el trabajo, no importa que lo haga mal, porque es el trabajo. Mal si me porto mal en la iglesia. Llegamos a pensar que, bueno, es que aquí estoy con todos los cuates y ellos están haciendo lo mismo. No estoy en la iglesia. Si estuviera en la iglesia estaría mal. Me emborracho, pero es con los cuates. A la iglesia siempre llego sobrio. Un perfume a maguey, así como que con su buqué, pero sobrio.
¿no? Separamos, queremos separar. No, mi boca parece de albañil en fiesta, pero allá con los cuates. En la iglesia le preguntaron a Kanye West, ese rapero, le preguntaron: entonces ahora eres cantante cristiano. Y él respondió: ahora soy todo cristiano. Papá, esposo, cantante, comerciante, negociante, maestro, todo cristiano. Y mucha gente de la iglesia cristiana no realiza todas sus actividades como espiritual. Deja lo espiritual, deja la fe solo a un acto del domingo. De lunes a viernes a sábado estoy con mi cachucha de comerciante, y en el comercio, papá, el que no tranza no avanza. De lunes a sábado estoy con mi cachucha, con mi saco de político, y ahí todo político tiene que mentir, tiene que decir lo que la gente: les construiremos el puente, no hay río, les pondremos el río. Promete, total, soy político. Obviamente ninguno lo dice así, pero cada quien en su esfera, pues es lo que se acostumbra. Los actos religiosos, las palabras, las queremos volver herramientas mágicas que dejan a Dios para nuestra disposición para cuando haya necesidad, creyendo que como voy al templo, Dios me guardará, creyendo que como voy al templo es mi póliza de seguro, creyendo que como todas las noches hago mi oración y dejo la Biblia ahí abierta en el buró, nunca la leo, pero ahí la dejo abierta, entonces me va a proteger de cualquier cosa. Da lo mismo que dejes tu Biblia abierta o tu vaso con agua a 3/4. Nunca sé por qué, pero algunos como que porque los espíritus se quedan ahí. Ay, quiten esto de acá. En ocasiones nos volvemos. Miren cómo la motivación puede convertir un acto simple en un amuleto. Yo no me levanto si no oro, pero esa es la misma oración siempre, ya mecánica. No está mal orar, pero a veces de manera imperceptible convertimos un acto sumamente importante de devoción en un hábito, en una costumbre más que hábito. No, yo no me duermo si no hago mi oración. Dulce compañía, ángel de la guardia, mi dulce compañía, no me dejes. Ni es bíblica esa oración, pero ¿qué no dice la Biblia? ¿Cómo actos se pueden convertir en costumbres pensando que como sí lo hago, pues eso ya es mi amuleto, ya es mi póliza de seguro, cuando en realidad es un intento de controlar a Dios? Señor, tuve una pesadilla. ¿Qué pasó? Si aquí estaba mi Biblia. Se me subió el muerto y no sentí que ahí estaba la Biblia. Si ahí estaba mi Biblia. Pues la pregunta no es dónde está la Biblia, la pregunta es dónde está tu corazón, dónde está tu obediencia, dónde está tu amor. Porque debemos someternos a la soberanía de Dios, no querer controlar su poder. Hasta que al fin de cuentas con Israel Dios se hartó de que el pueblo quisiera jugar con él. Si no estás dispuesto a escuchar, si no estás dispuesto a obedecer, tiene que Dios poner un momento en que diga: se acabó, alto. Y nadie puede decir que Dios no ha sido paciente. Nadie puede decir que Dios no te ha dado oportunidad. Miqueas 2:7 ya lo dijo: debes hablar de esa manera, oh familia de Israel. ¿Tendrá paciencia el Señor? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Pero Israel agotó la paciencia de Dios con su continua maldad y con su continua arrogancia, hasta que vieron las consecuencias de su codicia, de sus actos malvados, de su ansia de poder. Ellos decían: nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está con nosotros. Pero ¿cómo es posible? Y lo que están diciendo es: el Señor apoya mis tranzas, el Señor está de acuerdo con que yo sea así, porque voy al templo. Puedo ser un mentiroso todos los días, pero el Señor apoya que sea un mentiroso porque voy al templo.
Puedo ser un desgraciado con mi familia, pero no importa, porque yo voy al templo los domingos. Puedo hacer las tranzas que quiera, pero ¿por qué no importa? Yo voy a la iglesia. Es lo que están diciendo. Pero la pregunta es, ¿honrará Dios el pecado? Y los dirigentes trataron de edificar Jerusalén con pecado y corrupción, pero todo lo que lograron fue traer destrucción. Verso 12. Por causa de ustedes, el monte Sión quedará arado como un campo abierto. Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. Pasaría lo impensable. ¿Quién iba a pensar, a suponer, a imaginar una construcción tan grande, tan imponente? Y dos, es el templo del Señor. ¿Cómo es posible que se destruya? No, eso no va a pasar. Está bien edificado, pero es el templo del Señor. Y Miqueas dice, en ese lugar pastarán bestias salvajes. Pero Señor, ¿pero cómo? Si bestias salvajes van a pisar esto, lo van a convertir en un lugar impuro. Pensar eso era imposible. Algo impuro va a suceder en el templo del Señor. Algo impuro, no, era casi, si alguien decía eso era como alta traición. Pero Miqueas se los dijo. En este lugar que ustedes dicen que es santo, pero que han llenado de corrupción, ahí habrán bestias salvajes. Y Jerusalén y Judá vieron la ruina y vieron la caída de su ciudad 3000 años atrás. Ahora, traigamos esta aplicación. Los países, los estados, las ciudades, las colonias, las familias, las personas pueden parecer seguras por fuera, sanas por fuera, prósperas por fuera, religiosas por fuera. Pero la clave es la justicia. La clave, la evidencia de obedecer no es prosperidad. La evidencia de obedecer no es religiosidad. La evidencia de obedecer es justicia. Es el mensaje de Miqueas. Y si hay maldad actualmente como sociedad, es porque muchos nos hemos vuelto ciegos. Y Dios quiere intervenir en la liberación de esas personas oprimidas, pero lo hará a través del actuar de su pueblo. Ahora bien, para aclarar, Dios quiere bendecir y prosperar. Dice cuando da su respuesta a Salomón después de ofrecer el templo: yo los voy a bendecir y cumpliré a través de ustedes todas mis promesas que le hice a su padre David. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos, pero no es a costa de su santidad. Jerusalén experimentó la destrucción total. Fue arrasada por las máquinas de guerra de Babilonia en el año 586 a.C. Vamos a leer unos testimonios de lo que sucedió. Lamentaciones 1:1. Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. La que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. La que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Segunda de Reyes 25, 8, 9. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Lamentaciones 2:14. Porque hasta ese momento reconocen que prefirieron escuchar falsos profetas. Tus falsos profetas han declarado tantas tonterías. Son falsas hasta la médula. No te salvaron del destierro exponiendo a la luz tus pecados.
No te salvaron del destierro exponiendo a la luz tus pecados. Más bien, te pintaron cuadros engañosos y te llenaron de falsas esperanzas. Cuando selectivamente buscas de la palabra, buscas mensajes que solamente digan: tendrás bendición, tendrás prosperidad, nunca te irá mal, todo lo que tú hagas, lo que tú pisares, a donde tú fueras, porque tú estás destinado para grandeza. Si solamente escuchas ese mensaje, puede correr el riesgo de que tú pienses: pues todo eso es para mí. Y si nadie te advierte, y si nadie te equilibra diciéndote: esas bendiciones son, pero obedece, sujétate a tu Señor, hazlo a Él soberano de tu vida, ama a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo, ámalos. Corres el riesgo de repetir la historia. Y Dios aplazó el juicio cerca de 100 años, pero Sión fue arrasada por Babilonia. Y Jerusalén se volvió a levantar y volvieron a edificar un templo. Y cuando llega Jesús, el templo estaba construido. Pero una vez más llega Jesús al templo y repite la misma historia. Han hecho mi casa casa de oración y ustedes la han convertido cueva de ladrones. Otra vez se volvieron a desviar. En el 586 destruyen el templo, Dios en su misericordia, y se van de esclavos. Los regresa una vez más a Jerusalén, vuelven a reedificar Jerusalén, vuelven otra vez a tener la presencia de Dios ahí, y vuelven a alejarse creyendo que lo importante era ir a la iglesia, era tener un templo, era tener una religión. Y en el año 70 después de Cristo, ya no fue Babilonia, ahora los romanos invaden Jerusalén. El historiador Maimónides relata la destrucción del templo romano bajo el emperador Tito. El jefe del ejército se llamó Terencio Rufo, y dice la historia que él usó una reja de arado para desarraigar los cimientos del templo. Termino con esto. La corrupción era ocultada por una fachada de prosperidad. Si nos ponemos en un espejo del alma, si hubiera un espejo que te refleje el alma y te paras enfrente, ¿qué veremos? Si nos paramos frente a un espejo, y sobre todo en domingo nos vemos espectaculares, abriendo plaza, oliendo rico. Pero si pudiéramos acá tener una máquina de rayos que viera el alma, ¿cuántas estarían llorando por un hábito que no han podido erradicar? ¿Cuántas almas se verían despedazadas por una relación familiar fracturada? ¿Cuántas almas se verían rotas por una ansiedad, por la economía, por el futuro? Esa es la diferencia, iglesia. Porque la fe descansa en Dios. La apariencia de fe quiere usar a Dios. Y si tener a Dios como Señor no impide que la persona haga el mal, entonces no se les puede decir que no sufrirán las consecuencias. Por eso la palabra de Dios es tan equilibrada. Por eso hay mensajes, hay series que he predicado de bendición. Porque es verdad, nuestro Dios quiere bendecirnos. Pero si no predicamos el equilibrio, el contrapeso, podemos correr el riesgo de confundirnos y pensar que por el hecho de ir a la iglesia, Dios me tiene que bendecir. Pero si hoy escuchas, hoy recibes la advertencia de parte de Miqueas de que Dios te quiere bendecir, pero no a costa de su santidad. Si hoy recibes la advertencia y dejas tus malos caminos, habrá bendición, porque es la promesa de la palabra de Dios. A veces nos volvemos expertos en cambiar las cosas. Ustedes odian la justicia, tuercen lo recto. Torcer se puede traducir como escabroso, chueco, algo que tiene muchas curvas. Me recuerda nuestra situación actual. Isaías 5:20. Qué mal les va a ir a ustedes. Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen
que lo amargo es dulce. Alguien dijo, el negro es oscuro. Oscuro significa oculto. Oculto es escondido. Escondido da la idea de acomodado. Acomodado también viene de cómodo o confortable. Confortable tiene el significado de fácil. Y lo fácil es sencillo. Y si algo es sencillo es puro. Puro se representa con blanco. Así que negro en realidad es blanco. Alguno dice, sí, no, es irónico, ¿no? Cínico. Guillermo Booth, fundador del Ejército de la Salvación en Inglaterra, predijo que llegaría un tiempo de religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios, cielo sin infierno. Todos nos vamos a ir al cielo. No, el infierno es aquí en la tierra, pero cuando menos todos nos vamos. Ese tiempo ha llegado. Tú eres el género es un constructo social. En realidad nacemos así por el pensamiento machista, ¿no? El patriarcado, el heteropatriarcado. Entonces, en realidad, eso no es verdad. Nadie nace hombre o mujer. Ahora resulta. Le habla el doctor a la persona, sí, hablo con Guillermo. No, por favor, ahora yo soy Silvia. Es que no me insulte. Bueno, Silvia, le aviso que venga porque tenemos que revisar sus resultados de la próstata. Lo bueno es malo, el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, el niño es niña, la niña es niño, la mujer es mujer pero que se percibe como hombre, pero como hombre homosexual. En tiempos de Miqueas, los religiosos quisieron separar la religión de la moralidad. Como dijera un político, la moral solo es un árbol que da moras. El Monte Santo fue destruido. Así acabaron con la confianza que ellos tenían en el templo. Ya no confiaban en Dios, confiaban en el templo. Judá abandonó su fe en Dios. Por lo tanto, ¿qué sentido tenía mantener un templo? El peligro, iglesia, es querer adorar el lugar, la tradición, en vez del Dios que habita en el lugar. Jehová está en su santo templo. Habacuc 2:20 dice, pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Palabra de Dios. Cada uno tendrá que hacer una reflexión, porque Dios quiere llevarnos a más, Dios quiere bendecirnos. Y en un momento más haremos la bendición sacerdotal como primer domingo del mes. Pero antes pongámonos a cuenta. Antes reconozcamos. Antes, si alguien ha fallado, si alguien ha ofendido, si alguien ha pecado, dígale: Señor, no quieras engañarte tú delante de Dios, porque no puedes engañar a Dios. Te voy a dar 20 segundos, porque tú bien sabes si es que hay algo en ti que no es correcto. Y ahí en tu mente, con toda honestidad, con toda crudeza, dile a Dios: Padre, te pido perdón porque no puedo con este alcoholismo, no puedo con este odio, no puedo con esta soberbia, no puedo con este orgullo, no puedo con estos hábitos de mentira, no puedo con estos hábitos de robar, no puedo con este hábito de engañar, no puedo con esta lascivia, no puedo con esta pornografía, no puedo, Señor, con esto este sentimiento que hay en mí de odio, no puedo con esto, Señor. Díselo, confiésale, dile: Señor, con esta avaricia, con este materialismo, con esto, con esta vergüenza, con lo que sea, pero confiésale y dile: Señor, ya no quiero, pero no puedo, no sé cómo, y ya no me voy a esconder, no puedo con esta infidelidad que he continuado y no sé cómo terminar, no puedo con esta relación ilícita, no puedo con esto, Señor, no sé cómo terminarlo, perdóname, Señor, y transfórmame. Padre, gracias por Miqueas. Y no queremos actuar religiosamente o de una religiosidad. Preferimos decirte de frente: Señor, que te necesitamos.
porque no hay justo ni uno, dice tu palabra, ni uno. Y te pedimos perdón. Hay tantos pecados, Señor, de omisión, de comisión, de palabra, de pensamiento, de hecho. Queremos, Padre, entregarte todo, toda nuestra vida, y que hagas tu perfecta voluntad. Gracias por Miqueas, y que podamos acudir a esa roca firme, inconmovible, que así como lleguemos despedazados, golpeados, fracturados, pero una vez que nos depositamos en la roca hay firmeza, hay seguridad, no seremos conmovidos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro Dios te dé descanso, así como lo prometió. Que este mes que empezamos se cumplan en tu vida todas las palabras de las promesas maravillosas que Él te ha dado. Que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con su pueblo, que nunca te deje ni te abandone. Que este mes de noviembre el Señor ponga en ti el deseo de hacer su voluntad en todo y de obedecer sus mandatos, decretos y ordenanzas. Que esta oración que hago en la presencia del Señor esté delante de Él continuamente, día y noche, para que nuestro Dios haga justicia contigo y con su iglesia, según tus necesidades de cada día. Que en este mes de noviembre todos sepan que el Señor es el único Dios y no hay otro. Y que ustedes, sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos de sus hijos sean totalmente fieles al Señor nuestro Dios. Que siempre le obedezcan tal como lo hacen el día de Dios. Padre, en tu nombre es tu promesa, bendícenos, Señor. Amén.